comenzar, reciban saludos de la Iglesia Monte Sion. Ellos han orado por ustedes, han orado por este día, y además de eso, también nosotros cuando salimos de la iglesia, decimos a los hermanos, nosotros nos quedamos en un sentido ahí, en espíritu, deseando tener la comunión con los santos, pero también estamos prestos y deseosos de servir al Señor en lo que concierne a poder predicar la palabra de Dios. Pastor Arturo, gracias por concederme el lugar que el Señor en su providencia te ha dado a ti. Al tomar esto, hermanos, de verdad que nosotros lo hacemos con todo temor, reconociendo que finalmente solamente somos heraldos de Dios, somos siervos del Señor y queremos proclamar su palabra. El tema de hoy, permítanme, lo voy a grabar porque tengo una instrucción pastoral por ahí, entonces me tengo que grabar. Permítanme porque no fui tan rápido como quisiera. Bien, hermanos, nuestro tema de hoy es, como ustedes recordarán, nosotros hemos estado asistiendo para hablar acerca de los atributos de Dios. Y el atributo que hoy tomaremos es la soberanía de Dios. Pero antes de que nosotros entremos a aprender acerca de este atributo, quiero que repasemos de alguna manera la razón por la cual debemos estudiar los atributos de Dios. Es decir, ¿por qué estudiar los atributos de Dios? ¿Qué son los atributos de Dios? ¿Cuáles son? Y eso trataré de hacerlo de forma breve, hermanos, porque esto podríamos llevarnos todo un año estudiando los atributos de Dios y de verdad que todavía nos faltaría tiempo. Quiero decir con esto que tratamos de sintetizar para que ustedes después sean despertados y puedan ustedes por sí mismos indagar acerca de estos atributos, acerca de la persona de Dios. Pero quiero empezar con 3 versículos que ustedes seguramente conocen, pero por citar la importancia de conocer a Dios verdaderamente. Dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por supuesto, aunque no dice explícitamente que es el conocimiento de Dios, lo asume, dice porque le faltó conocimiento. Obviamente no se refiere a la forma de cultivar, ni se refiere a la forma de comerciar, se refiere a lo que le faltó conocimiento al pueblo de Israel fue el conocimiento de Dios mismo. Jueces, capítulo 2, versículo 10, creo que si ustedes se recuerdan Jueces, o han leído Jueces, saben que Jueces es el ejemplo cíclico de la decadencia espiritual. Y en el versículo número 10 del capítulo 2 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Habla de la generación que conoció al Dios que libró a Israel de Egipto. Y dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y si ustedes revisan Jueces, la destrucción una y otra vez, la adversidad, el oprobio, la vergüenza, la esclavitud y tantas cosas que experimentó el pueblo de Israel, vinieron por haber olvidado a Dios. En el caso de este pasaje dice claramente que estos padres vinieron de una generación que sí conocía, pero en alguna parte se rompió la cadena. Y los padres no enseñaron a la siguiente generación acerca del Dios que les había librado. Otro pasaje más, Jeremías, capítulo 9, versículo número 23 y 24. Por si alguien dice: hermano, pero conocer a Dios, ¿qué es conocer a Dios? ¿Qué significa para mí conocer a Dios? Bueno, dice el Señor mismo: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Noten que está hablando de aquellas cosas que cualquier hombre desearía en este mundo. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hay un conocimiento más sublime que haga trascender al hombre, elevarlo a las alturas y llevarlo a un estado que en verdad trasciende el tiempo, es el conocimiento de Dios. Si algo hace que el hombre sea transformado en su carácter, sea llevado, no solo hablo de la prosperidad material, aunque la incluye y eso no es tan importante, pero si un hombre conoce al Señor, se conoce a sí mismo y por tanto puede andar en sus caminos confiado en el Dios verdadero. Permítame decir algo más. Si alguien en verdad se ha sentido vacío en la vida, debe saber que si conociera a Dios, se sentirá pleno, se sentirá satisfecho. Entenderá que no necesita ni sabiduría, ni riquezas, ni la admiración de nadie, sino solamente a Dios. Ahora, cito estos pasajes porque al nosotros estudiar los atributos, lo que estamos haciendo es tratar de conocer la persona de Dios. Ahora permítame hacer una precisión. El ser de Dios no es lo mismo que sus atributos. El ser de Dios es su divinidad en sí mismo, su preexistencia eterna, el yo soy, que es mencionado en el Éxodo, es el presente continuo. La persona de Dios se distingue de sus atributos, pero no como algo adicional. Es decir, no es que los atributos sean algo adicional, sino una unidad completa de la divinidad. Ahora, los atributos de Dios son verdades determinantes de ese ser divino, cualidades inherentes al ser de Dios. Los atributos son una descripción analítica del ser de Dios. El ser y sus atributos forman uno solo. Espero haber sido claro. El ser de Dios no es lo mismo que sus atributos. El ser de Dios es en sí mismo la divinidad, la esencia divina, el yo soy, el eterno, el presente continuo mencionado en Éxodo, es Dios. Y sus atributos es una descripción analítica de ese ser divino. Compara, históricamente, los atributos de Dios se ha intentado clasificarlos. Y eso es complejo, obviamente no es algo sencillo. Voy a mencionar algunas clasificaciones y finalmente nos vamos a quedar con la más acertada. Una clasificación es que los atributos de Dios se dividen en naturales y morales. Naturales y morales. La objeción con esto es que pues, los morales también son naturales de Dios. Y entonces es difícil saber cuál es natural y cuál es moral, aunque el moral se distingue claramente por la conducta, la vida, la piedad o acerca de quién es Dios o el bien y el mal. Entonces podríamos clasificarlos tal vez en morales y no morales. Nada más que los que clasificamos como no morales podrían comunicar la idea de que en algún sentido Dios no es moral en uno de sus atributos. Y eso también es falso. Dios es moralmente perfecto. Y todos sus atributos tienen que ver con su propia moral, es decir, con su santidad. Entonces esa clasificación, aunque ha sido a veces llevada, no es la más aceptada. Otra clasificación es entre absolutos y relativos. Los primeros se refieren a su esencia divina y los segundos a la relación con su creación. La objeción es que los segundos siguen siendo absolutos. O sea, Dios es amor y su amor es absoluto. Aunque el amor de Dios es manifestado a los suyos. Y en ese sentido podría ser relativo porque Dios no ha amado igualmente a todos los hombres. Sin embargo, el amor de Dios es absoluto. Entonces esa clasificación también nos presenta la objeción en que, pues, para esto los atributos de Dios todos deberían ser absolutos o existen en
de manera absoluta en su persona. Otra clasificación son intransitivos y transitivos. Las palabras un poco difíciles, ¿verdad? Pero intransitivos son los que operan en la esencia divina, y los que causan efectos, los que operan solo en la esencia divina, y los transitivos son los que causan efectos fuera de su ser. La objeción es que los atributos que fueran estrictamente intransitivos, es decir, que solamente habitan en el ser, no podríamos conocerlos, porque no causan ningún efecto en nosotros. Pero Dios en su palabra nos ha mostrado todos sus atributos, al menos los que necesitamos conocer de su persona. No significa que todos los atributos, amados, sean comprendidos igualmente. Por supuesto que no. Hay atributos que en la Escritura aparecen más ampliamente explicados y expuestos, y otros simplemente están ahí para que los creamos. Otra clasificación son incomunicables y comunicables, y esta es la más aceptada, aunque también tiene un aspecto que hay que cuidar con esta agrupación. Esta clasificación es la más ortodoxa y común que sostienen los reformados. Los incomunicables son aquellos que solo pertenecen al ser de Dios, y los comunicables son los que tienen una analogía o parecido en el ser humano. Acuérdense que Dios creó a la imagen de su persona, a imagen de Dios fuimos creados. Entonces una parte del carácter de Dios fue impreso en nosotros, y por cierto que permanece aún después de la caída, aunque oscurecido por el pecado. Así que también existe una objeción, aunque si podemos explicarlo correctamente no debería haber confusión alguna. ¿Cuál? Bueno, que existen algunos atributos de Dios que podríamos considerar incomunicables, pero que están parcialmente manifestados en el hombre. Permítame decir, por ejemplo, nuestro tema es la soberanía de Dios. Todos creemos que Dios es soberano, y es absolutamente soberano. Podríamos en un sentido decir que esa soberanía es incomunicable, pero el hombre en un sentido también es soberano, solo que en una jurisdicción mucho menor. En ese sentido, entonces, el atributo sería comunicable, porque el hombre no es soberano como el gran soberano que es Dios, pero sí es soberano en el sentido de que Dios le asigna por su providencia una jurisdicción donde Él es soberano. Si ustedes leen el capítulo 1 de Génesis, dice la Escritura que Dios puso al hombre sobre su creación para gobernar. Ahora voy a citar a Luis Berkhoff, un teólogo reformado. Dice así, para entender esto de comunicables e incomunicables, dice: lo que debemos tener claro es que ninguna de las perfecciones divinas es comunicable en la infinita perfección que se encuentra en Dios. Voy a tratar de decirlo más despacio porque Berkhoff escribe denso. Ninguna de las perfecciones divinas es comunicable en la infinita, es decir, en la medida de la infinita perfección que se encuentra en Dios, sino que solamente es manifestada parcialmente y de manera finita en la criatura. Por el contrario, al mismo tiempo existen débiles rasgos en el hombre, hasta de aquellos atributos que llamamos nosotros incomunicables. En el hombre residen, y ahorita vamos a ver el listado de estos atributos rápidamente. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado de la independencia de Dios? También es llamado como la soledad de Dios. Bueno, eso significa, y voy a ser muy breve, hermanos, porque no podemos estudiar, no los vamos a estudiar todos, solo trataré de dar un significado breve. La independencia de Dios podríamos llamarlo o describirlo de esta manera: Dios no necesita a nadie, ni a nosotros, ni a nada de la creación en lo absoluto, aunque esto no significa que Dios es impersonal. Esa es la independencia de Dios o la soledad de Dios. Dios no nos necesita. Por eso cuando nosotros escuchamos que las personas hablan acerca de Cristo como si Cristo necesitase de ellos,
No, Cristo no necesita absolutamente de nada ni de nadie. Su gloria sigue siendo la misma y será la misma y será exaltada al fin de los tiempos. Otro atributo de Dios es su eternidad. Este es uno de los más difíciles de todos, porque Dios no tiene principio y no tiene fin, y Él sujeta al tiempo y puede verlo completamente con toda claridad. Y aunque Dios es eterno, Él actúa dentro del tiempo. Un hombre describe, dice, el tiempo es un lapso dentro de la eternidad. Ahora, la eternidad no la podemos explicar porque nosotros somos esclavos del tiempo. Nosotros solo entendemos las cosas por medio del tiempo. Alguna vez alguien me decía, David, pero ¿por qué la Biblia dice en el principio? Para que entendamos que en el principio del tiempo. Así dice Génesis 1:1. En el principio. Para que nosotros podamos entender, dado que nosotros estamos sujetos al tiempo, entender que en algún punto de la eternidad Dios comenzó esta historia. La omnipresencia de Dios. Bueno, casi todas las personas saben que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Pero hay un aspecto adicional, y repito, no puedo dar el estudio de la omnipresencia de Dios, porque si no, entonces tendríamos que cambiar el tema. Pero la omnipresencia de Dios nos enseña que Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales, y Él está en todo lugar con todo su ser, aunque Él actúa diferente en diferentes lugares. Dice, yo no entiendo eso, ni yo tampoco. Son verdades que la Biblia enseña, pero no pueden ser fácilmente comprendidas por nuestra mente. Por ejemplo, el hecho de decir, Dios está en todas partes. En todas partes. Hermano, y hasta en las profundidades de la tierra. Hasta en la última parte del universo. Sí. E está igualmente con todo su ser. O sea, es que no es que Dios esté, pues bueno, aquí está una partecita de Dios que es, no, está igualmente en todo lugar. Sin embargo, también la Biblia dice claramente que Él se hace presente especialmente en ciertos lugares. Por ejemplo, en la iglesia. Dios promete su especial presencia en la iglesia. Hermano, pero también está aquí en la casa de al lado. Sí, también, pero especialmente está entre nosotros. También la unidad de Dios, antes descrita como la simplicidad. Cuando ustedes escuchan los atributos de Dios, se dan cuenta, dicen, es que todo es un Dios. ¿Y cómo lo juntamos? Bueno, no es necesario comprenderlo, solamente debemos recordar que Dios es uno, porque la Biblia lo describe como un solo Dios. Esto abarca no solo el aspecto o respecto a la Trinidad, a Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No solo es eso, sino además que la mente humana en su limitación intentará separar la perfección de sus atributos. Y no, la Biblia al contrario nos dice que sus perfectos atributos permanecen en unidad y se presenta a Dios como uno solo que contiene todo eso. Por ejemplo, ustedes escucharon sobre el amor y la ira. ¿Y cómo es que Dios es amor y Dios tiene ira? Bueno, es difícil reconciliar, es cierto, pero Dios es uno. No es diferente el Dios de amor que el Dios que tiene ira. Es el mismo Dios. También hablemos de los decretos de Dios, que también ustedes escucharon. Y los decretos de Dios hablan de que Dios ha determinado o ha predestinado predestinado todas las cosas en todo el transcurso del tiempo de principio a fin. De principio a fin, todo. Dios lo ha determinado. También tenemos la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Y no hay nada en ninguna parte de la creación ni del corazón humano que Dios no conozca. Y no hay misterio para Él. No hay nada que Él no entienda o que no sepa, sino que todo lo puede escudriñar. Incluso el pensamiento más profundo que ahora estés escondiendo en tu mente. También está la supremacía de Dios. Por supuesto, de la supremacía hablamos como del Dios excelso, inalcanzable, que está por sobre todas las cosas, incluso que su propia creación. Alguien dirá, bueno, eso parece obvio, pero hay personas que piensan que esto no es así.
La supremacía de Dios nos muestra que no solo es glorioso en sí mismo, en su propio ser, sino que también es un gran privilegio conocer a Dios como ese Dios supremo y saber que Él ha hecho todas las cosas y las ha hecho para su gloria. Está la inmutabilidad de Dios, que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Está también la santidad de Dios, que es la perfección de todos sus atributos. Está también la omnipotencia de Dios. Podemos decir que Dios no tiene límite alguno en poder. Se extiende desde su poder creativo, providencial o sustentador, hasta la determinación y ejecución de todo su plan divinamente trazado. La fidelidad de Dios, y aquí debo de hacer un paréntesis. Dios es fiel, hermanos. En esta es importante mencionar, Dios es fiel a sí mismo. Hermano, también es fiel a nosotros, si estamos en Él. Porque la fidelidad de Dios es que Él siempre cumple lo que Él dice, tanto como sus promesas como sus amenazas, sus advertencias, sus juicios, pero también sus cuidados, su consuelo, su presencia, que también son prometidas. La bondad de Dios, ¿qué podemos decir de eso? Dios es sumamente bondadoso. Algunas personas no pueden ver la bondad de Dios en un mundo tan caótico, pero si tú respiras es una bondad de Dios. Si las personas respiran es una bondad de Dios. La paciencia de Dios, ¿qué podemos decir de esto? Cuando entendemos o conocemos su gloriosa santidad, es difícil comprender cómo Dios puede ser tan paciente con nosotros y extender su misericordia día con día. Tenemos también la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ese favor salvífico que Dios, siendo nosotros malos, ahorita leíamos, siendo depravados, miserables, criaturas que no somos dignos de absolutamente nada, a Dios le plació salvarnos por su mero beneplácito. Eso es gracia. El amor de Dios, incomprensible. Algunas personas dicen, es incomprensible la eternidad de Dios. El amor es todavía mucho más incomprensible. La razón es que no entendemos por qué Dios nos amó en Cristo. La ira de Dios, que también ya escucharon acerca de ese atributo, acerca de cuando Dios es celoso de sí mismo y de lo que Él es y de lo que nosotros debemos ser para con Él. Así que he mencionado una lista, podríamos todavía extender la lista, podríamos todavía hurgar en la Escritura y encontrar todavía más atributos, pero estos creo que son los más generales que podríamos nosotros aprender. Les recomiendo que usted busque estudiar y aprender acerca de los atributos de Dios. Y las razones las he mencionado hace un momento. No conocer a Dios es determinante para la destrucción del hombre. Y conocer a Dios es determinante para que Él pueda vivir. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y agrego yo, y es en Jesucristo en quien tenemos la imagen misma de Dios. Ahora hablemos de nuestro tema, la soberanía. ¿Qué es la soberanía de Dios? Soberanía. ¿Le suena la palabra? Soberanía. Seguro la asocia con países soberanos, ¿no? Países que se gobiernan a sí mismos y que tienen un territorio demarcado y que tienen establecimiento de leyes que deben ser respetados incluso por otras naciones. ¿Qué podemos decir de la soberanía de Dios? ¿Qué podemos decir acerca de la adversidad? Porque cuando estamos pensando que Dios es soberano, estamos pensando que Dios gobierna el mundo. Pero luego en el mundo pasan cosas difíciles que nos hacen pensar si realmente Dios está gobernando o no el mundo. Recuerdo hace algunas semanas una mujer me entregó un folleto y en el folleto decía: ¿quién gobierna el mundo, Dios o Satanás? Y bueno, la mujer no sabía quién era yo, ni yo sabía quién era la mujer. Entonces ella me entregó el folleto y me dijo: venga, léalo, ¿sabe usted quién gobierna el mundo? Y le respondí: sí. Y pues ella salieron
expresiones, gestos. ¿Sí sabe? Bueno, pues sí sé. ¿Y quién lo gobierna? Dios. Y luego me dice, ¿seguro? Y le dije, por supuesto. Y alguien dirá, hermano, ¿y seguro? Seguro, porque la cosa está muy difícil y de verdad hay una proposición lógica que puede llevar a las personas a dudar acerca de esto. Escuchen bien eso. Si Dios es bueno, entonces tal vez Dios no es todopoderoso. Porque como Dios es bueno, entonces si fuera todopoderoso, no pasaría nada malo en el mundo. Entonces, o Dios no es bueno, o Dios no es todopoderoso. Porque si es todopoderoso, entonces no es bueno. Porque entonces habría cosas, las cosas que Él permite en el mundo nos hacen ver que tal vez Dios no es tan bueno como creemos. Es una proposición lógica. Nada más que déjeme decir que esa proposición ignora el carácter de Dios. Bueno, pues se presenta esa complicación, porque si hermano ya nos puso en el entredicho y ahora nos tiene que explicar. Bueno, la idea es que nosotros al aprender acerca del atributo de la soberanía de Dios, nosotros podamos entender la persona de Dios con respecto a su gobierno y llegar a comprender cómo podemos reconciliar la adversidad que vivimos en un mundo caído con la soberanía de Dios, majestuosa, gloriosa y siempre motivada por razones santas. ¿Qué es la soberanía de Dios? Permítame darle una definición, es una definición muy breve. La soberanía de Dios es el hecho de que Dios es libre y capaz de hacer todo lo que Él quiere, que reina sobre toda la creación y que su voluntad es la causa final de todas las cosas. Esto a menudo se expresa en el lenguaje de la realeza, es decir, hablando de Dios como un rey soberano, un hombre, un ser que puede hacer todo lo que le place, como cuando un hombre es rey, posee un reino, una nación, y decimos que Él es soberano, significa que todo lo que Él diga, todo lo que Él quiera, todo lo que Él pida, se tendrá que hacer. En este sentido podemos definir la soberanía de Dios: libre y capaz de hacer todo lo que Él quiere, reina sobre toda la creación y su voluntad es la causa final de todas las cosas. Así que vemos en primer lugar, Dios es libre de hacer todo lo que Él quiere. Vayan conmigo a revisar algunos versículos. En Salmo 135, versículo número 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. Amados, en esto de que Dios hace todo lo que Él quiere, sé que podría decir, hermano, pero hay cosas que están pasando y Dios las está haciendo. Ahorita veremos algo más adelante que ayudará a contestar algunas de estas preguntas. Salmo número 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Isaías 46:10. Dice el Señor que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y aquí viene la respuesta a esa pregunta. Hermano, pero hay veces que hay cosas que nosotros no comprendemos. Bueno, es cierto, porque Dios a veces en sus providencias oscuras, Él ordena ciertos eventos que para nosotros parecen ser adversos, difíciles, oscuros o terribles. Pero en ello, siempre el motivo, aunque incomprensible para nosotros, siempre son santos, puros, elevados y sublimes
porque es Dios quien lo hace. Romanos capítulo 9, versículo 19 al 21 dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Pues finalmente, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, responde Pablo, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes se imaginan a un alfarero que de repente el vaso le dijera: ¡ey, ¿me hagas así? Usted se asustaría si el vaso le hablara al alfarero. ¿Cómo le va a decir? Además sería ilógico, porque finalmente el vaso le pertenece al alfarero. Y el alfarero podría tomar el vaso y quebrarlo porque no le gustó cómo le quedó. Y volvería a formar otro. O simplemente deshacer el barro y volverlo a formar. Pablo utiliza esta analogía para recordarnos que nosotros somos insignificantes criaturas que pertenecen a un cosmos incomprensible para nosotros, pero que finalmente todo ese cosmos está en la mano de Dios, para dimensionarnos, para ponernos en nuestro lugar. ¿Por qué me has hecho así? Sigue diciendo el versículo 20 y luego el 21: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y aquí se encuentra la respuesta. Dios incluso ha hecho al impío para el día malo. Alguien me dirá: hermano, pero ¿cómo es posible que un Dios tan bueno, tan bondadoso y tan santo permita que existan hombres malos? Bueno, porque Dios ha hecho todo para su gloria. Dios será glorificado en su bendita gracia y amor en aquellos redimidos que han creído en el Señor, y su gracia y su gloria, su majestad, su misericordia en ellos será exaltado. Pero también en el que se revela, en el que ha desobedecido, también Dios será exaltado. ¿Saben cómo? En su justicia, su juicio y su ira. En segundo lugar, Dios es capaz de hacer todo lo que Él quiere. O sea, no solo es libre de hacer todo lo que Él quiere, sino también es capaz de hacerlo. Lucas 1:37, voy a tratar de ir rápido, hermanos. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Él es capaz de hacerlo. Ahora, eso no significa que Dios hará todo lo que nosotros queramos que Él haga. Pero Él es capaz de hacerlo. Él puede hacerlo. No hay nada que lo limite. Otro versículo, 42:2, dice en Job 42:2, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Cuando Job escribe esto, él había pasado por terribles calamidades y dice: yo conozco que todo lo puede. Mateo 19:26 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios esa palabra no existe. Para Dios todo es posible. Efesios capítulo 3, versículo número 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea que Dios puede hacer las cosas mucho mejor que nosotros. Y aunque nosotros no lo entendamos, siempre la forma en que Él hace las cosas siempre es mejor. Recuerdo yo a un hombre que mencionaba esto: pero ¿por qué Dios envió a su Hijo a padecer? Y yo respondí, tomando las palabras de un teólogo de hace 3 siglos, dije: la verdad es que nadie hubiera podido tener una mejor idea. Siempre Dios sabe cómo hacer las cosas y por qué las hace como las hace, aunque nosotros no lo entendamos. Y normalmente es mucho mejor de lo que nosotros pudiéramos aspirar siquiera. Quiero que pienses tan solo en el hecho de cómo Dios nos ha salvado a nosotros. ¿Cómo Dios puede salvar a miserables criaturas siendo el santo, sin negarse a sí mismo, manteniéndose puro, digno, alto, elevado y sublime, y salvando a miserables criaturas como nosotros, siguiendo el ser justo y además haciendo que el pecador sea visto como justo delante de Él? Eso es algo glorioso. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? A nadie, solo a Dios. En tercer lugar, Dios no puede ser resistido con éxito.
Job mismo dice en el 42.2, donde leímos hace un momento, dice, y no hay pensamiento que se esconda de ti. En esto quiero ampliar, hermanos. Cuando dice que Dios no puede ser resistido con éxito, significa que Dios, cuando Él quiere hacer algo, no hay criatura ni nada en el mundo que pueda detener su mano. La confesión 1689 dice que Dios puede usar los medios, puede no usar los medios, o incluso puede ir en contra de los medios. Dios no está sujeto a leyes naturales, ni nada lo puede detener. Si Él dice que será, será. Recuerdo yo esta anécdota, bueno, no es una anécdota propiamente, es una historia bíblica, donde es anecdótico, la forma, es decir, permítame usar la palabra anecdótico como decir, es sorprendente cómo Dios lleva a cabo su voluntad. ¿Ustedes han escuchado hablar del rey Acab? ¿Sí? Bueno, el rey Acab tenía como esposa a Jezabel. El rey Acab fue un rey muy malo. Él fue el rey que intentó confrontar a Elías. Y Elías le dijo a Acab que él moriría a manos de sus enemigos y que su sangre sería lamida por los perros. Entonces, como él sabía que había sentencia de muerte, cuando vinieron los enemigos de Israel, se juntaron Israel y Judá para luchar. Y estaba el rey de Judá y el rey de Israel, que era Acab. Y entonces Acab, como sabía que había sentencia, le dijo al rey de Judá, tú ponte las ropas reales. O sea, haz de cuenta que tú eres el rey aquí, que yo no vine. Y yo me pongo mis ropas normales, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios había inclinado el corazón del rey asirio, si no me equivoco es Asiria, diciendo, hay que buscar a Acab. Entonces los del otro bando, los enemigos, el general, el rey dijo, no busquen a ninguno, quiero a Acab. Entonces cuando llegaron al rey de Judá, lo vieron y dijeron, tenés Acab. Y lo dejaron. Pero dice que un arquero lanzó una flecha al aire. Yo me pregunto, ¿qué arquero lanza una flecha al aire en medio de una batalla, no? Bueno, la Biblia dice que la lanzó al aire. Yo fuera arquero, pues yo le apunto a alguien, ¿no? Pero él dice que la lanza al aire. Y la flecha cae providencialmente en el costado de Acab. Y trata de salir del campo de batalla, se desangra y su sangre es lamida por los perros. No importa qué hiciera Acab, Dios dijo que él hará. Y lo mismo es para todo lo que Dios ha dicho. Dice otro pasaje en 1 Samuel 2:10, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Segunda de Crónicas 20:6, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Job 9:12, he aquí arrebatará. Y él sabía de lo que se trataba esto, ¿no? He aquí él arrebatará. ¿Y quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Eclesiastés 7:13 dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Isaías 43:13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿y quién lo estorbará? Creo que la escritura es clara, Dios no puede ser resistido con éxito. Pero también Dios gobierna y reina. Él es rey. Salmo 29:10 dice, Jehová preside, entienden la palabra presidir, ¿no? Dirigir. Dice, preside el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Dios reina. Podría parecer que en este mundo caído parece que Dios no reina. Recuerdo que alguien una vez me dijo, hermano, ¿y qué hay del pasaje que dice que el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás,
Él está gobernando al mundo. Sí, en un sentido está gobernando al mundo, pero bajo el gobierno absoluto de Dios. Y Satanás no puede hacer, ni tocar, ni hacer nada que Dios no haya ordenado. Puede ser complicado a veces reconciliar esto, pero el caso de Job nos puede ayudar a saber. ¿Quién es el que quiere ir por Job? ¿Es Dios? Es Dios el que le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Entonces permítanme describir, aunque puede chocar un poco, pero esto no significa que Dios aflige voluntariamente a los hombres. La Biblia dice que Dios no lo hace voluntariamente. Pero Dios tiene a Satanás como un agente que bajo su gobierno y soberanía puede actuar para sus propósitos santos. Complicado, ¿verdad? Bueno, luego podríamos ahondar en ese punto, no podemos hacerlo ahora, pero es cierto, Satanás no está fuera de la soberanía de Dios. Hermano, pero Satanás no hace lo que Dios quiere. No, Satanás hace lo que Dios quiere, pero Satanás no vive conforme a Dios manda que se viva. Satanás funciona como un perro que tiene rabia. ¿Qué hay que hacer para que el perro que tiene rabia muerda? ¿A poco usted le dice, ándale, muerde? No, ¿verdad? ¿Solo qué? Solo hace falta soltar. Ese es el punto. Pero la Escritura dice, Jesús mismo dice, que es quien ató al hombre fuerte. Esto es al enemigo de nuestras almas. Y por él somos nosotros liberados. Somos librados de los enemigos de nuestras almas. También dice Isaías 6:5. Entonces dije, ¡ay de mí! De esto es cuando Isaías es llamado, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, Él es Rey. Isaías 43:15 dice, yo Jehová santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Jeremías 10:7 dice, ¿quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Primera de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis, seguramente lo han leído o escuchado, el versículo 6 del capítulo 19 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Pero además de eso, hablando de que el Señor es Rey, Él es Señor, Él es Rey en el cielo y en la tierra. Déjenme contarles algo. Una situación difícil en mi vida. Hace muchos años estaba yo inmerso, no directamente, pero sí como una persona que estaba involucrada en un asunto donde se tenía que tratar con la autoridad. Y había un hermano en una situación difícil y yo trataba de ayudar. Y fue algo muy doloroso para mí estar entre pastores. Yo todavía no era pastor. Y fue muy doloroso para mí estar entre hombres que tenían temor de Dios y escuchar a uno de ellos decir algo, hermanos, que para mí fue como un golpe en la cabeza, como si me hubieran dado con un mazo en mi cabeza. Yo era joven y en muchas cosas aún inexperto. Y él dijo estas palabras. Cuando yo decía, bueno, es que debemos hacer esto y creo que lo que debemos hacer, yo usaba la palabra debemos. Me dice, David, Dios es Dios en el cielo. Hasta ahí vamos bien. Pero luego dijo, en la tierra es otra cosa. ¿Cómo es posible eso?
Fue algo muy duro para mí. Llegué trastocado a casa, decía yo, ¿qué pasó? O sea, entonces, ¿qué estamos predicando cada domingo? ¿Qué escuchamos? ¿O qué dice la palabra? Pero la Biblia es clara y tajante al respecto. Deuteronomio 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. O sea, él estaba equivocado. Dios es Dios en el cielo y también en la tierra. Solo que hay veces que las situaciones que el hombre experimenta pueden hacerle pensar que solamente Dios es Dios en el cielo. Pero ustedes pueden ir rápidamente a ese ejemplo que es intenso, hermanos, el de Daniel, cuando aquellos hombres iban a ser echados en el horno ardiente y no se inclinaron ante aquella estatua, y Nabucodonosor, enojado, dice que estaba pero enardecido, le dice: a ver, ¿verdad que no oyeron? Pero ahora que escuchen, ahora sí lo van a hacer. Y ellos le dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, oh rey, porque debes de saber que nuestro Dios puede librarnos de tu mano, y si no lo hace, de todos modos no nos vamos a inclinar, porque Dios es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Génesis 24:3 dice: yo juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo mujer de las hijas de los cananeos. Perdón, me equivoqué, entre los cuales yo me equivoqué de versículo, hermanos, es Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo, hermanos, cielo y tierra. Nehemías capítulo 9, versículo 6, dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Pero además de que el Señor es rey, y es rey en el cielo y en la tierra, su trono también es símbolo de su soberanía. Éxodo 17:16 dice: y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación, aludiendo que Dios, como rey, habría de hacer lo que iba a hacer con Amalek. Capítulo 45 de los Salmos, o Salmo 45, versículo 6, dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Un versículo más, hermanos, 49, 38 de Jeremías, dice: y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y su príncipe, dice Jehová. Otro versículo, si ustedes quieren, Mateo 5, 34, dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Dios está en su trono, y eso no significa que Él gobierna, que Él es el rey. Pero además, Dios es soberano, también es rey sobre su creación. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, pero no solo las creó. Dice: y por tu voluntad existen y fueron creadas. Salmo 93:1 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Dios es también dueño de su creación y Él gobierna sobre todo, hermano. Entonces, ¿el tsunami también fue algo que Dios ordenó? Sí. El terremoto del 85 también. Dios es soberano también sobre la historia mundial. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está en el corazón del rey, el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. ¿Qué es esto, hermanos? Ahora tenemos un tema, ¿verdad?, que está, como decimos, muy, muy latente en nuestra sociedad, acerca del nuevo gobernante del país vecino, ¿no? Donald Trump, el güerito. Y la gente está preocupada porque tenemos a un gobernante como Donald Trump, y también preocupada por el que tenemos nosotros. Pero, hermanos,
Dios no está en control de todo eso. Yo recuerdo hace un tiempo cuando leí acerca de quien gobierna Rusia. ¿Sí saben quién es? Es otro güerito. ¿Sí? Vladimir. Y Vladimir es por muchos en su país, es llamado un hombre que es mejor hacerle caso. Sí, es mejor hacerle caso porque es un hombre que dicen que usa la fuerza. Yo no estoy seguro de que eso sea cierto o no, porque me he dado cuenta que muchas cosas que nosotros leemos o vemos de manera común en internet o en un periódico no siempre es verdad. Pero además de eso, lo que quiero decir, hermanos, es que Dios pone a los gobernantes y los mueve a donde Él quiere. Aunque parezca difícil decir, hermano, pero es que, hermano, es que de veras que este presidente ahora en los Estados Unidos es el presidente más malo que nos va a tocar. Dios está en control. Dios está en control. Recuerdo que un compañero de trabajo me decía, David, pero es que los indocumentados, pobrecitos. Y yo le dije, bueno, en primer lugar, si hablamos de integridad, ninguna persona debería pasar ilegalmente a los Estados Unidos. ¿O no? Sí. O ahí ya no, mano, es que Dios es Dios en el cielo, pero yo tengo que comer. Ese es el problema. El problema es que la gente quiere que Dios haga las cosas que aparentemente le convienen. No, pues Dios es Dios en el cielo y Dios es Dios en la tierra. Y en la tierra donde Dios te ha puesto, te ha de sustentar. Así es. Solo que hay que ser responsables delante de Dios y trabajar arduamente. Ser industriosos. Y Dios se encargará de llevar el pan a la mesa. No están muy convencidos. Claro que sí. Decían, oye David, pero es que la gente tiene necesidad. Bueno, yo no digo que no tenga necesidad. Pero ¿sabes qué pasa? Piensen ustedes en esto, hermanos, si no me voy a meter en el tema migratorio, no van a pensar que, hermano, va a hablar, aprovechar. No, hermanos, un hombre de familia, un padre de familia, tiene a sus hijos pequeños y va en busca de la oportunidad del sueño americano. Deja a su familia, sus hijos crecen sin formación. No hay nadie que los instruya. Y él está ya ganando dólares y los manda. Y la mujer necesita a su compañero, pero no puede criar bien a sus hijos por falta del modelo masculino. Y entonces esos hijos crecen de manera irresponsable, no van a la escuela y cuando son mayores, ¿qué creen? Se casan y hay que ir otra vez a Estados Unidos porque así le hizo mi papá. Es un ciclo, hermano, nomás que a veces la gente no lo entiende. Pero es ahí donde nosotros decimos, Dios es Dios en el cielo y también en la tierra, y Él es soberano en la historia mundial, no hay nada que escape de su mano. Por supuesto, esto no significa que el día de las votaciones yo me quedo en casa y a ver qué pasa. No, tenemos que ser responsables. Ahorita al final de todo esto hablaremos acerca del correcto balance entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pero quiero concluir con esto respecto al punto de que Dios es soberano en la historia mundial. Cuando Israel, hermanos, fue llevado cautivo fue por voluntad de Dios. Cuando Israel llegó por el favor, haber hallado gracia ante Faraón con José, fue por voluntad de Dios. Cuando Dios libró a Israel de Egipto, fue por voluntad de Dios. Cuando lo hizo una nación próspera en tiempos de Saúl, David y Salomón, fue por voluntad de Dios. Cuando los llevó cautivos y los dispersó, fue por voluntad de Dios. Todo está en manos de Dios. Todo está en manos de Dios. La historia mundial está en sus manos. Número 6. Dios es soberano sobre todos los demás dioses y sobre las fuerzas demoníacas. Y en esto, hermanos, no seré muy amplio, pero quiero mencionar al menos dos cosas importantes. Primero, cuando la Biblia habla acerca de que Dios es sobre todo, sobre cualquier Dios, por ejemplo, Salmo 95, versículo número 3 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. No es que se asuma que existen otros dioses, sino que el hombre puede conceptualizar que hay dioses. Y lo que quiere decir el salmista es que Dios está por encima de esos diosesillos. Solo hay un verdadero Dios, un único y verdadero Dios. Pero además de eso, también es importante que estos versículos, por ejemplo, Deuteronomio 10:17, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Cuando la Biblia habla acerca de Dios
como aquel que es por sobre todos los dioses y sobre todas las fuerzas, nos deja ver que Dios no está en competencia con nadie. Alguna vez he leído de algunos hombres que escriben acerca del bien y el mal y dicen Dios y Satanás, y entonces ponen en un mismo nivel a Dios y Satanás. Dios no tiene comparación, hermanos. No tiene comparación. No tiene comparación. Satanás es un ángel caído, creación que originalmente fue creación de Dios. Y solo un ángel. Es sí cierto que era un ángel privilegiado, por supuesto, pero no tiene comparación. Dios es como comparar el cielo y la tierra con una hormiga. Y nosotros también, igual. Pero además también Dios es soberano sobre la vida humana. Y aquí entramos más en la implicación de nosotros. Sí, hermanos, Dios también gobierna a los seres humanos. Vean lo que dice 1 Crónicas 29:12. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. 2 Crónicas 25:8 dice, pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, para derribar. Él es soberano en la vida humana también en los más mínimos detalles. Mateo 10:29 dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Bueno, esto de creer la soberanía de Dios en nuestra vida es estar convencidos de que Dios tiene el control aún de nuestros cabellos. Si tú eres como yo, que ya se empieza a caer el cabello, bueno, los cabellos de tu cabeza están contados y seguramente el número cambia cada día y a veces a cada rato. Entonces, Dios tiene control de eso, y de si eso es un detalle muy, muy particular, piensa en todo lo demás. Tu alma, tu corazón, tus pensamientos, tus pasos y tu vida también están bajo el gobierno soberano de Dios. También Dios es soberano en elegir personas. En esto no ahondaré, pero Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es Dios quien elige y es Dios quien salva. Dice otro versículo, 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Hace un rato decía nuestro hermano, es Él la razón por la que nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es el que salva. Nosotros estamos aquí porque en su soberanía Dios así le plació. Hermano, pero yo quise venir. Pero la Biblia dice, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, entonces me detengo aquí hasta que Dios quiera. Entonces me siento yo, y bueno, si Dios no quiere, entonces pues yo no lo hago. No. Aquí es donde entra el asunto de la responsabilidad humana. Sí, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Atender a la soberanía de Dios es de gran consuelo para la vida del hombre. Escuchen esto. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Padezcáis por Él. O sea que el sufrimiento del ser humano también es parte del gobierno de Dios, es parte de la vida del creyente. Así que si eventualmente tu vida es arrebatada, escuchen, tu vida es arrebatada, tu salud es arrebatada, tu prosperidad es perdida, honra a Jehová. Él tiene control de todo. Obviamente no estoy hablando de nuestra responsabilidad de forma ajena, porque alguien dirá, hermano, pues es que yo soy pobre porque Dios es soberano. Ojo, probablemente hay pobreza en tu vida porque has sido negligente en tu mayordomía, porque has sido perezoso en el día del trabajo,
porque has sido holgazán cuando hay que salir a trabajar, o porque has malgastado lo que el Señor te ha concedido que puedas producir con tus manos. O alguien dirá, hermano, es que enfermé porque Dios es soberano. Pero debes de saber si la enfermedad que ahora tienes no ha sido por tu descuido en tu salud, por tu alimentación o la forma sedentaria en la que vives o por cualquier otra cosa. Es cierto que vamos a enfermar, hermanos, y vamos a morir, al menos físicamente. Y Dios tiene el control de eso, pero no puede ser que nosotros aludamos a que Dios tiene el control y nosotros ignoremos nuestra responsabilidad delante de Dios. Yo lo podría encerrar en esto: Señor, yo sé que tú gobiernas todo y no importa lo que yo haga, tú harás lo que tú quieres hacer. Lo único que quiero es actuar responsablemente ante lo que tú me has mandado hacer. Y aquí está el punto claro, hermanos. Dios es soberano en los sufrimientos, en la vida y en la salvación de su pueblo, en elegir personas, y voy extendiéndolo. Él es rey sobre todo, en el cielo y en la tierra. Él gobierna, Él tiene a los gobernantes en sus manos, Él tiene al cosmos completamente controlado y ha asignado todas las cosas para su propia gloria. ¿Qué toca a ti y a mí? Atender a las demandas de Dios, de su palabra, vivir de la forma que Él quiere confiadamente, que finalmente, pase lo que pase, nuestra vida está en Él. Nuestra vida está en Él. Es de gran consuelo para el creyente saber que Dios tiene el control de todo. Pero para el creyente, porque déjame decirte, amigo mío, que estás aquí sin el Señor, para ti debería ser que tus rodillas tiemblen, que tu corazón se humille y que tengas temor, porque el mismo Rey soberano que ha hecho todas las cosas para su gloria y que gobierna, demanda a sus súbditos que le sirvan, y probablemente tú te has resistido hasta hoy a hacerlo. Sométete a su reinado, sométete a su gobierno. Es mejor que lo hagas, porque no dará por inocente al culpable. Ve al Señor y recibe el consuelo que todo creyente tiene. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero a los que aman a Dios, la condición es que si tú no amas al Señor, si tú no has experimentado realmente esa reconciliación por medio de Jesucristo, tú no eres de los que amas a Dios, y por tanto, aunque vengan cosas buenas, no serán para tu bien. Y hermanos, si a ti vienen cosas difíciles y adversas, oscuras, serán para tu bien. Confía en Dios. Tal vez no alcanzamos a entender sus motivos, pero ¿sabes algo? Si Él dice, Él hará. Y si Él dice que todas las cosas coadyuvan al creyente, sean adversas, oscuras o difíciles, así es. Ahora permíteme ponerte ejemplos. Juan Bunyan no podría saber que él escribiría un libro que sería instrumento en las manos de Dios para salvar a muchísimas personas cuando él estaba recluido en una mazmorra durante 12 años. Pablo no sabía que la adversidad de su ministerio haría que muchos creyentes fueran animados, consolados y estimulados a servir mejor al Señor. Y podemos enlistar a todos los mártires, sí, a los hombres que murieron ahí, listos para defender la fe. No sabría que el simplemente leer las vidas de estos hombres animaría a los creyentes de nuestro tiempo a vivir fielmente en medio de una generación maligna y perversa. Dios es soberano. Aún y cuando sea muy difícil el panorama para el creyente, esa soberanía es de gran consuelo, de gran estímulo, de gran confianza saber que nuestro Padre tiene el control absolutamente de todo. Para ti, amigo, como decía hace un momento, debes de temblar, porque atesoras ira para el día de la ira. O que el Señor tenga misericordia de ti. Él es Rey. No hay realmente una preocupación. No hay nada para el creyente. No digo que el creyente no sufra de dificultad para entender. Lo que quiero decir es que si estamos conscientes de que Él es soberano, hemos de vivir en este mundo, en este peregrinar, en este mundo tan adverso, confiados. Él dirigirá nuestros pasos. Y cuando sea el tiempo, Él tome esta vida como lo quiera hacer. El Señor te bendiga. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu favor, tu misericordia. Oh Padre, te ruego que bendigas a tu pueblo y que bendigas